apretados verticilos que poseen muy cortos entrenudos. O sea, las partes que me van a formar una flor también le dan el nombre de verticilos, Y vamos a ver ya lo que son las partes de una flor. En la flor encontramos, podemos empezar por la parte de abajo, encontramos el pedúnculo, la que es la parte que me sostiene a la flor, se llama el pedúnculo. Luego tenemos los sépalos, estos son los sépalos que me forman el cáliz. Entonces acá tenemos el cáliz. Acá tenemos ya la estructura del ovario, o sea, lo que este es el gineceo. Todo esto es el estilo. Pueden ver que este es el estilo. Y acá termina en el estigma. Entonces, toda esta parte es el gineceo o el órgano femenino de la flor. Y en su entorno del gineceo, o sea, de la parte del estilo, encontramos el órgano masculino. Acá tenemos el órgano masculino, que es el encargado de producirme los granos de polen. Entonces acá tenemos las anteras, pues este es el grupo de anteras que me van a formar el androceo y a su vez estas anteras me forman los granos de polen. O sea que acá tenemos el sexo femenino de la flor y tenemos el sexo masculino de la flor. Tenemos los pétalos, ahí podemos ver los pétalos de la corola, estos son los pétalos de la corola. Luego tenemos, estos son los sépalos que me vienen a conformar el cáliz y acá tenemos el pedúnculo. Y esta base que tenemos acá se llama tálamo o también recibe el nombre de receptáculo. Entonces, en esta parte de acá, del tálamo receptáculo, encontramos una serie de entrenudos muy próximos, poco visibles, y de ahí se desprenden los demás verticilos. Se desprenden los verticilos de los sépalos del cáliz, se desprenden los pétalos de la corola y también se encuentran hay aquí adicionados el órgano femenino de la flor y también el órgano masculino de la flor. Y si hablamos de lo que es el pedúnculo, el pedúnculo se lo define como el último entrenudo del tallo y tiene por función la de sostener y acomodar las flores en el tallo. Y además de conducir las diferentes sabias, tanto minerales como orgánicas, para que en el futuro vayan a formar el fruto y las semillas. O sea que en una flor podemos encontrar los órganos de fijación. Los órganos de fijación, o sea, donde se fija la flor, tenemos lo que es el pedúnculo, y lo que es el tálamo o receptáculo. Entonces, esta parte de acá y esta parte de acá son los que me forman los órganos de fijación. Luego tenemos órganos de protección, que estos órganos de protección vienen a ser lo que es el cáliz. Este es un órgano de protección. Este es un órgano de protección y también lo que son los pétalos de la corola. Estos pétalos de la corola son los que me vienen con los sépalos del cáliz, me vienen a proteger a los órganos reproductores de la flor, o sea, al órgano femenino y al órgano masculino de la flor. Ahora, este tálamo receptáculo, este eje que encontramos acá, es un eje corto
ensanchado, que está formado por varios nudos y entrenudos muy próximos, o sea, muy poco visibles. Y vienen a constituir lo que conocemos como la base de la flor y donde se insertan los demás verticilos florales. Donde se insertan los demás verticilos florales. Luego también, si seguimos viendo las partes de la flor, tenemos lo que se conoce con el nombre de perianto. El nombre de perianto nos quiere decir que en la flor encontramos un cáliz y encontramos una corola. O sea, la corola está formada por los pétalos. Entonces, cuando hay cáliz y hay corola, entonces decimos que es una flor con perianto, una flor periantada, que tiene cáliz y que tiene corola. Con relación al cáliz y con relación a la corola, a los pétalos de la corola, como pueden ustedes apreciar, acá los pétalos de la corola tienen diferentes colores, ya diferentes tonalidades, y eso también se debe a la presencia de los pigmentos, que eso vamos a hablarlo un poquito más adelante. Luego, viendo lo que son las partes de la flor, encontramos lo que es el cáliz. El cáliz es una palabra griega. El cáliz viene del griego, que quiere decir envoltura. Este es el cáliz de la flor y quiere decir envoltura. Y se lo define como el anillo más extremo de la flor. Está formado por hojitas pequeñas que reciben el nombre de sépalos. Estos son los sépalos. Vienen a ser los sépalos del cáliz. Y son hojitas pequeñas que también cumplen la función de protección. Son partes del cáliz y vienen a constituir lo que se le llaman sépalos, los sépalos del cáliz. Acá podemos ver que estos sépalos del cáliz se encuentran libres, no están unidos, como en este caso de acá. Aquí están estos sépalos, están libres, y cuando los sépalos se encuentran libres, decimos que la flor tiene un cáliz llamado dialisépalo. Cuando los sépalos del cáliz se encuentran libres, recibe el nombre de dialisépalo. Es un cáliz dialisépalo. Lo mismo sucede con los pétalos de la corola. Si los pétalos de la corola se encuentran unidos, formando una campana, entonces se llaman gamopétalas. Y si los pétalos de una flor, como en este caso de acá, de Pedro II, se encuentran libres, o sea que no están unidos, entonces recibe el nombre de dialipétalo. Entonces esta sería una flor con pétalos o con una corola llamada dialipétalo. Igual si la flor tiene su, en este caso del cáliz, si sus sépalos se encuentran unidos, totalmente unidos entre sí, entonces se llama que eso es un cáliz gamosépalo, sería gamosépalo. Entonces aquí tenemos, en este caso de esta flor, tenemos un cáliz gamosépalo y tenemos una corola dialisépalo. Acá tenemos un cáliz con sus sépalos libres, entonces le llamamos un cáliz dialisépalo. Y
Si la corola tiene sus pétalos unidos, entonces la llamamos una corola gamopétala, gamopétala. Los pétalos y sépalos, de ahí vienen sus nombres. Bien. Y también, si hablamos de la corola, con relación a la corola, los pétalos de la corola se la define como el segundo verticilo que está constituido por hojitas llamadas pétalos. Entonces, la corola, que es la parte de la flor, se la define como el segundo verticilo y está formado por hojitas que reciben el nombre de pétalos. Acá podemos ver que los pétalos tienen diferentes colores, diferentes coloraciones, y eso se debe a los cromoplastos, a la presencia de los cromoplastos, de los carotenos y de las antocianinas. Y obviamente que estos pétalos cumplen una función de protección de los órganos sexuales, que protegen a los órganos sexuales. Y también los pétalos, por sus diferentes colores, atraen a los insectos para que haya el proceso de polinización, ayudan a polinizar a las flores. Luego tenemos que, con relación a cómo cómo se acomodan las flores, tomando en cuenta su simetría, entonces tenemos este tipo de clasificación. O sea, cuando una flor la puedo dividir en partes iguales, cuando una flor yo la puedo dividir en partes iguales, mediante varios planos de simetría, se la define una flor actinomorfa. Repito, cuando una flor se puede dividir en partes iguales mediante varios planos de simetría, entonces decimos que la flor tiene una simetría llamada actinomorfa. Recibe el nombre de actinomorfa. Acá tenemos esta flor, yo la puedo dividir en varios planos de simetría, yo la puedo dividir en partes iguales, en varios planos de simetría. La puedo dividir por acá, la puedo dividir por acá, igual la puedo dividir por acá. Entonces, esta flor que yo la puedo dividir en varios planos de simetría se llama actinomorfa y la represento gráficamente con un asterisco. Con un asterisco, pueden ver acá, que eso quiere decir que esto es una flor actinomorfa. Luego tenemos flores llamadas zigomorfas, que son flores que se dividen en partes iguales, pero solamente por un plano de simetría. Solamente por un plano de simetría. Acá yo la puedo dividir por varios planos de simetría, en cambio aquí solamente por un solo plano de simetría. Entonces yo la flor la puedo dividir solamente por la mitad, en dos mitades. Entonces esta flor yo la puedo dividir por un solo plano de simetría y recibe el nombre de zigomorfa. Y se representa gráficamente con una flechita, con un corte y una flechita hacia arriba. Ya, que eso ya lo vamos a ver más adelante. Luego tenemos lo que son las flores asimétricas. Las flores asimétricas, que son aquellas que no las puedo dividir en ningún plano de simetría. No se pueden dividir en partes iguales, no puedo dividirlas en planos de simetría. Y por esa razón se llaman flores asimétricas. O sea,
que, de acuerdo a la simetría de las flores, se dividen en actinomorfas, zigomorfas y llamadas asimétricas. Bien, aquí ya tenemos lo que son las partes florales, tenemos el gineceo, todo esto es el gineceo de la flor, que viene a ser el órgano femenino de la flor. Acá tenemos el estigma, el estilo, y este vientre donde se encuentra el ovario. Entonces, esta parte del gineceo, o sea que el gineceo está compuesto por estigma, por estilo y este vientre ensanchado donde está el ovario. Tenemos los sépalos del cáliz, los sépalos del cáliz, el pedúnculo, el receptáculo, y aquí tenemos lo que son las anteras. Tenemos un filamento y tenemos una antera. Un filamento y tenemos una antera. Y estas anteras reciben el nombre de androceo, que vienen a constituir el órgano masculino de la flor. Este es el androceo. Y el conjunto de estambres, se llama androceo y me forman el órgano masculino de la flor. Entonces tenemos el órgano masculino de la flor y el órgano femenino de la flor. Acá tenemos el órgano femenino de la flor. Tenemos al gineceo, que tiene una forma de una botella con un cuello alargado. En la parte superior tenemos el estigma. Acá en su cuello se llama estilo y en su vientre ensanchado encontramos el ovario, donde dentro del ovario encontramos los respectivos óvulos. Acá anteriormente encontramos los óvulos. Acá tenemos el órgano masculino de la flor, tenemos la antera, esta parte de acá tenemos la antera, y esa antera es la que me libera los granos de polen. Y este es el órgano masculino de la flor. Tenemos un filamento y este filamento me soporta o lleva a las anteras. Y estas anteras me liberan los granos de polen, me liberan el polen. Y ese polen es el que después va a fecundar a la flor. Bien, acá ya tenemos una clasificación de lo que es el gineceo, de cómo se encuentra ubicado el gineceo. Entonces acá podemos ver que el gineceo es este que tiene forma de botellita, es el órgano femenino de la flor. Aquí tenemos el órgano masculino de la flor, tenemos la corola y tenemos los sépalos del cáliz y tenemos el pedúnculo. Acá tenemos el tálamo o receptáculo. Cuando el gineceo cae, o sea, cuando directamente descansa sobre el tálamo receptáculo, decimos que es un gineceo superior o súpero. Entonces, también se dice que es un gineceo que tiene un ovario súpero. Y acá cuando tenemos el gineceo y el tálamo o receptáculo lo cubre a la mitad, lo cubre toda esta mitad, entonces decimos que es un gineceo medio, lo llamamos un gineceo medio, o sea que el ovario está rodeado por el tálamo solamente hasta la mitad. Y cuando tenemos el gineceo, donde el tálamo receptáculo lo cubre, todo el ovario lo cubre, entonces decimos que este es un gineceo con un ovario llamado ínfero, recibe el nombre de ínfero. Entonces tenemos aquí un ovario súpero, un ovario medio y un ovario ínfero, llamado ínfero. Esto más adelante lo vamos a ver, que esto lo vamos a representar con una letra G mayúscula y una barra abajo. Esto igual vamos a representarlo con una letra G mayúscula
y 2 barritas a los costados. Y, este ínfero lo representamos con una G de gineceo mayúscula y una barrita en la parte superior. Esas son las representaciones que después le vamos a dar ya a la flor. Bien. Entonces acá tenemos lo que ya son los pétalos de la corola, como les decía anteriormente. Acá tenemos los pétalos unidos en forma de una campanita. Entonces decimos que esta es una flor gamopétala, una flor gamopétala. Acá en esta flor vamos a ver todos los pétalos libres. Entonces decimos que esta es una flor dialipétala. La flor dialipétala y gamopétala. Bien, luego pasamos a ver lo que son las anteras, pues el órgano masculino de la flor. Y recibe el nombre de androceo. Andros es una palabra griega que quiere decir hombre y oikos quiere decir casa. O sea que traducido literalmente sería la casa del hombre o la casa de los hombres. Se la define como el tercero y cuarto verticilo de la flor, que está formada por un conjunto de estambres que producen microesporas o granos de polen. Producen microesporas o granos de polen. Entonces acá tenemos la antera y estos son los filamentos que me unen a la antera. Y este es el órgano masculino de la flor. Los estambres están formados por un pedúnculo. Acá tenemos un pedúnculo delgado que recibe el nombre de filamento. Este pedúnculo recibe el nombre de filamento y es el que me porta a las anteras. Lleva consigo a las anteras que se encuentran unidas por medio de un conectivo, de un punto llamado conectivo. El proceso de meiosis se lleva a cabo acá dentro de la antera. Dentro de la antera se lleva a cabo el proceso de meiosis y donde se van a producir las microesporas. Estas microesporas se dividen y forman microgametos y esos microgametos son los llamados
Bien, creo que ya han entrado todos. Ya. Bien, entonces acá tenemos lo que les decía, tenemos lo que es la antera y esta antera, si yo llego y hago un corte por la mitad de la antera, entonces voy a ver que la antera se encuentra dividida en dos partes que se llaman tecas. Esta es una teca y esta es otra teca. Ahí pueden ver las dos partes de la antera. Entonces, si yo corto la antera por la mitad, voy a encontrar 4 compartimientos en cada teca. Esta es una teca y otra teca. Y dentro de estos compartimentos encontramos bolsas que reciben el nombre de sacos polínicos. Estas bolsas reciben el nombre de sacos polínicos porque ahí se van a formar los granos de polen. Y si hacemos un corte, entonces vamos a encontrar un tejido epidérmico. Tenemos la epidermis, la parte externa, tenemos la epidermis. Luego tenemos un endotelio. Luego de este endotelio tenemos extractos parietales. Ahí tenemos los llamados extractos parietales, también conocidos como capas mecánicas. Tenemos esta parte que recibe un tejido nutricio, que recibe el nombre de tapete. Y tenemos los tejidos esporígenos, o los que vienen a formar las células madres del polen. Estas células madres del polen van a entrar en meiosis para luego formarme los granos de polen. Me van a formar después los granos de polen. Entonces, de la decía, si hacemos un corte transversal, vamos a encontrar lo que es la epidermis, la capa externa que es la epidermis. Luego tenemos el extracto mecánico, también es un extracto mecánico fibroso, que es el encargado de contraerse y romper las paredes de la antena para que después los granos de polen sean liberados. Luego tenemos lo que conocemos con el nombre de tapete. Este tapete es un tejido nutricio y seguidamente encontramos este tejido fértil, tejido esporígeno de células madres del polen. Acá tenemos el tejido de células madres del polen que obviamente me van a formar los granos de polen, O sea que la célula madre, de estas células madres, conocidas como células madres de la microespora, entran en meiosis y de cada célula madre me va a formar 4 granos de polen. Me forman 4 granos de polen como resultado del proceso de la meiosis. Entonces, de una célula madre me forman 4 granos de polen. Como resultado final, me dan 4 granos de polen.
Acá, como les decía, tenemos lo que es el filamento. Todo esto es el filamento y tenemos la antera. Las anteras. Acá en la antera hemos hecho un corte transversal. Ahí podemos ver los 4 compartimientos donde están los sacos polínicos o estas bolsas que contienen los granos de polen. Tenemos los 4 son las tecas. Esta es una teca, esta es otra teca. Y ahí tenemos lo que es el saco, en este caso el saco polínico, la estructura del saco polínico. Tenemos lo que es la parte epidérmica, luego lo que es el tejido mecánico, lo fibroso, luego tenemos lo que es el tapete, tejido nutricio, las células fértiles o las células madres del polen, y por último ya tenemos estas células madres del polen que entran en mitosis y me van a formar los granos de polen. Ahí podemos ver los granos de polen. Acá llega el momento en que las paredes de las tecas se contraen, se rompen y van a liberar los granos de polen. Se liberan los granos de polen. Entonces, como les decía, tenemos acá lo que es las células madres del polen. Esta es una célula madre del polen. Este es el tejido nutricio, tapete. Estas células entran en meiosis, forman 4 núcleos. Y aquí ya tenemos la formación de las microesporas. Y de cada microespora se va a formar 4 granos de polen. 4 granos de polen. Acá tenemos ya la estructura de lo que es un grano de polen. Este grano de polen está formado por una serie de protuberancias de forma irregular en la parte de afuera que recibe el nombre de cina. Entonces el grano de polen está formado por una capa externa llamada cina. Luego tiene una capa media y interiormente tiene otra capa que se llama intina. Entonces, que el grano de polen está formado por 3 capas, una externa llamada escina, una media y otra capa interna llamada intina. Interiormente encontramos 2 núcleos. Aquí tenemos una vacuola, aquí tenemos un solo núcleo, que este núcleo luego va a entrar en mitosis y me va a formar 2 núcleos. Me forman 2 núcleos después de la mitosis. Me forman 2 núcleos, uno llamado vegetativo y el otro llamado generativo. Uno generativo y otro vegetativo. Entonces, cada grano de polen estaría formado por una escina, una capa media, una intina, 2 núcleos, uno generativo y otro llamado vegetativo. Acá ya podemos ver cuando ya el grano de polen, como resultado del grano de polen, que cuando ya viene el proceso para fecundar a la flor, uno de esos núcleos me forma un tubo polínico, precisamente el núcleo vegetativo me forma este tubo, y el núcleo generativo después se va a dividir y me va a formar más adelante, vamos a verlo, 2 células espermáticas, 2 espermatozoides. Bien, eso es lo que es la estructura del origen y de lo que es un grano de polen. Ahí tienen el origen, partiendo de las células madres y terminando en la formación de 4 granos de polen por cada célula madre. Ahí podemos ver lo que es un grano de polen. Ya, aquí tenemos lo que era la parte externa, lo que es la escina, la capa media y lo que es la intina. Ya, ahí podemos ver el núcleo, y aquí ya tenemos los 2 núcleos, un núcleo vegetativo y el núcleo generativo de la célula generativa. Acá hay una apertura que obviamente esto se va a romper, se va a abrir y después va a permitir
que estos núcleos se desarrollen, y en el momento en que se desarrollan va a formar un tubo polínico y me va a formar dos células espermáticas, o sea, dos espermatozoides. Ahí, como ustedes pueden ver, lo que es lo que es un grano de polen, que tiene formas diferentes. Generalmente en la parte externa, en la encina, encontramos espinas o depresiones, o también llamadas areolaciones. Y la parte de la capa interna, o sea, la intima, es rica en polisacáridos. El núcleo de cada una de las microesporas se divide en dos. Uno me va a formar el núcleo vegetativo y el otro el núcleo generativo. La célula del núcleo vegetativo me va a formar después lo que llamamos el tubo polínico, y lo que es el núcleo generativo me va a formar después dos células espermáticas, dos espermatozoides. Entonces aquí pueden ustedes apreciar las diferentes formas que tienen los granos de polen de acuerdo a la especie. Bien, ahora ya entramos a ver lo que es el órgano femenino de la flor. El órgano femenino de la flor, conocida como gineceo, llamado gineceo, que viene de una palabra griega, gine, que quiere decir mujer, y oikos, que quiere decir casa. O sea, traducido sería la casa de la mujer. De ahí viene el nombre del gineceo. Como ustedes pueden apreciar, tiene una forma de una botella, con un cuello alargado y un vientre ensanchado. Acá en la parte superior encontramos el estigma. Este es el cuello alargado, se llama estilo, y aquí tenemos el ovario. O sea que este es el órgano femenino de la flor. ¿Ya? Después el grano de polen va a venir y va a depositarse acá en el estigma. Cae en el estigma. Entonces ya después ya viene lo que es el proceso de fecundación. Como estamos viendo las partes todavía del gineceo, ahí podemos ver el gineceo, que se lo define como el quinto verticilo de la flor. Se lo define como el quinto verticilo de la flor, o parte central de una flor típica, formada por un conjunto de pistilos que tiene como función la de producir las megaesporas u óvulos. O sea que en el ovario encontramos los óvulos. Y este gineceo está formado por carpelos, Pues, también le dan el nombre de pistilo. Entonces puede ser un solo carpelo, como pueden ser varios carpelos. Acá tenemos el gineceo, aquí tenemos el estigma, el estilo y el ovario. Acá podemos ver los carpelos. Estos son carpelos que me van a dar la forma del gineceo. O sea que el gineceo está formado por estas hojitas que están unidas, que se llaman carpelos. Aquí tenemos un solo carpelo, ¿ya? Un solo carpelo que se ha unido de forma redonda. Acá encontramos tres carpelos, uno, porque aquí está dividido por tabiques. Estos son tabiques. Tenemos un carpelo, otro carpelo y otro carpelo. Tenemos tres carpelos. Cada cavidad de estas se llaman lóculos. Estos se llaman lóculos. O sea que el gineceo, aquí encontramos tres lóculos. 1, 2 y 3 lóculos. Luego tenemos los óvulos. Ahí podemos ver los óvulos en las axilas del tabique. Y aquí tenemos
N número de óvulos, gran cantidad de óvulos. Aquí tenemos los óvulos. O sea que en el gineceo encontramos que este gineceo tiene un solo carpelo y tiene muchos óvulos en el centro. Acá tenemos que este gineceo tiene 3 carpelos, tiene 3 lóculos y está dividido por tabiques, o sea, en estas 3 partes de tabiques, y tenemos N número de óvulos. Todo eso es el ovario, y está formado por carpelos, en este caso por tabiques, por lóculos, y esa sería la estructura de un gineceo. Y obviamente que el origen de este gineceo es una hoja carpelar. Acá podemos ver el órgano femenino de la flor, tenemos el gineceo, ahí pueden ver el estigma, pueden ver el estilo y pueden ver el ovario. Es lo mismo que tenemos acá. Y ahí ustedes pueden apreciar que está formado por carpelos que se unen y le dan esa forma de una botellita al gineceo. Entonces, el origen es una hoja carpelar. Igual, acá tenemos lo que es la flor, las partes de la flor, las anteras, el gineceo, los pétalos, los sépalos y acá el tálamo receptáculo. Todo lo que estamos viendo es el gineceo. Acá podemos ver que este gineceo encontramos una sola cámara, donde no está dividido por tabiques, o sea que aquí tenemos un solo carpelo. Esa parte blanca viene a ser el lóculo y aquí encontramos dos pares de óvulos. Igual acá tenemos un solo carpelo y tenemos en la parte blanca un solo lóculo y estos son los óvulos. Aquí tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 óvulos. Igual, aquí solamente lo que varía es la forma, un solo carpelo, un solo lóculo y 3 pares de óvulos. Que también le dan el nombre de rudimento seminal, que es lo mismo. Aquí ya podemos ver que el gineceo está dividido por un tabique. Ahí yo le pregunto, ¿cuántos carpelos hay acá? ¿Quién responde? ¿Me escuchan? ¿Dónde? Hay 2. 2 carpelos, exactamente. Encontramos 2 carpelos porque está dividido por un tabique. Entonces, un carpelo y otro carpelo. ¿Cuántos lóculos? Toda esta parte blanca. 2. 2, exactamente. 1 y 2 lóculos. ¿Cuántos óvulos? 6. 3 en cada lado. 6 óvulos, o también pueden decir 3 pares de óvulos. Entonces tenemos carpelos, un carpeta que tenemos en este caso, tenemos 2 carpelos, 2 lóculos, 6 óvulos. Acá, ¿cuántos carpelos tenemos? 3. 3 carpelos. Aquí tenemos 3 carpelos. ¿Cuántos lóculos? 3. Obviamente que 3 carpelos. Y óvulos tenemos 3 pares de óvulos. 3 pares de óvulos. También los 6. Y eso es lo que viene a formar lo que es la estructura interna del gineceo. Es como si yo agarrara el gineceo y lo partiera por la mitad. Entonces lo parto por la mitad, entonces voy a ver lo mismo.
voy a ver lo mismo. Si ustedes agarran un pimentón y lo parten por la mitad, van a ver que van a tener casi la misma figura de lo que estamos viendo ahorita del gineceo. Bien, ahora tenemos lo que es lo que encontramos en el gineceo, o sea, hemos hablado de los óvulos, hablamos de los óvulos. O sea que el ovario está formado por varios óvulos, Y también recibe el nombre de óvulo y el megagametofito, el óvulo y el megagametofito. Los óvulos se encuentran dentro del ovario, en la base de los carpelos. El ovario es una estructura hueca y los óvulos se unen al ovario mediante un pedúnculo muy corto que recibe el nombre de funículo. Entonces los óvulos se unen al ovario mediante un funículo, El óvulo consta de un tejido unicelular que está rodeada por los dos tegumentos que reciben el nombre de primina y de secundina. Un canal que también recibe el nombre de llamado micrópilo, que eso lo vamos a ver ahorita más adelante. Luego tenemos un tejido nutricio, la nucela, que es un tejido central con células vegetativas y esporígenas, una parte de la zona llamada calasa. Los óvulos pueden tener arilos derivados de un funículo. Los óvulos también pueden encontrarse rodeados por un arilo derivado de un funículo. Y los óvulos se originan a partir de una célula madre. Conocida como la célula madre de la megaespora. Va a ser la célula madre de la megaespora. Entonces acá tenemos lo que es el origen del gametofito femenino. Entonces, como les decía, se origina a partir de una célula madre de la megaespora que entra en meiosis. Esta célula madre entra en meiosis y se divide en 4 células. Se forman 4 nuevas células. De estas 4 células, 3 de ellas se degeneran, 3 de ellas mueren y solo queda una célula de la megaespora funcional. Estas 3 se degeneran. Luego, esta célula sigue dividiéndose en meiosis, entra en meiosis y ya me va a formar un gametofito femenino con donde encontramos, en este caso, 8 núcleos. Ahí tenemos 3, 6 y otros 2 más que ya vamos a ver más adelante. Luego tenemos que la megaespora funcional, esta megaespora funcional que tenemos acá, como les decía, entra en mitosis, esta que nos quedó acá, las otras 3 se degeneraron, esta entra en mitosis, se divide en 2, luego se divide en 4 y como resultado se divide en 8 nuevos núcleos. Esos 8 nuevos núcleos tenemos que se forman de la siguiente forma. Tenemos 3 núcleos llamados antípodas. Tenemos 2 núcleos polares. Tenemos una ósfera
y tenemos 2 células llamadas sinérgidas. En total son 8 núcleos. 3 antípodas, 2 núcleos polares, 2 sinérgidas y una ósfera. Todo esto está formado por un saco llamado un saco embrionario, y ahí de donde viene a formarse la estructura anatómica de un óvulo. Esto es, ahí podemos ver lo que es los tegumentos. Esta es la primina, esta es la secundina, y acá interiormente, aquí tenemos una abertura que se llama micrópilo, que ya lo vamos a ver. Tenemos un micrópilo y de ahí, de esa célula madre, se van a formar 8 núcleos que me vienen a constituir la estructura de un óvulo. O sea que el óvulo estaría formado por 8 núcleos. Bien, entonces nuevamente volvemos al gineceo. Ahí tenemos el gineceo. Acá ya vemos que el grano de polen ha caído en el estigma. ¿Ya? Acá tenemos ya la estructura del óvulo. Aquí tenemos los 8 núcleos del óvulo. Tenemos las 3, en este caso las 3 antípodas, las tres antípodas, las 2 células sinérgidas, los 2, la ósfera y los 2 núcleos polares. Entonces ahí tenemos los 8 núcleos. Esto es lo que nos constituye la estructura del óvulo. Acá tenemos esta abertura que se llama micrópilo. Esto se recibe el nombre de tegumentos. Esta es la primina y esta es la secundina. Y esto es un tejido nutricio. Que es la que me alimenta a todos estos núcleos, a todas esas células. Luego tenemos esta parte externa que recibe el nombre de placenta. Este es el funículo que les decía, este es el funículo que sostiene al óvulo en las paredes de la placenta. Esta es la calaza. Esta parte la denominada calaza. Y aquí ya podemos ver que los granos de polen se han depositado en el estigma. Aquí se deposita el grano de polen y su núcleo vegetativo empieza a desarrollar un tubo. Ese tubo se llama tubo polínico. Que luego ese tubo polínico va a arrastrar al núcleo vegetativo y ese núcleo vegetativo empieza a bajar. Y después me va a formar ese núcleo vegetativo, me va a formar ese núcleo generativo me va a formar 2 espermatozoides. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces ahí ya podemos ver ya la estructura completa del gineceo. Pues acá tenemos el estigma. Este es el grano de polen que cayó en el estigma. Este termina un tejido de transmisión, que es el estilo. Este ya es un tubo polínico que se ha formado después. Hay la abertura, que se llama micrópilo. Los tegumentos, la primina y la secundina. Tenemos el tejido nutricio, llamado nucela. Tenemos la primera célula o núcleo, que es la ósfera. Luego tenemos la célula central del saco embrionario, una célula central. Tenemos las 3 antípodas y tenemos la placenta. Acá tenemos igual los primordios, el primordio seminal, aparato filiforme, que viene a decir el mismo nombre, las sinérgidas, las 2 sinérgidas, el saco embrionario,
el gameto masculino, que viene a ser la célula espermática, que eso, después ya vamos a hablar sobre eso. Tenemos lo que es el funículo, la calaza y lo que es todo el ovario, la estructura del ovario. Todo esto es el ovario y este es el óvulo, la parte anatómica del óvulo, de un óvulo. Bien. Volvemos al órgano masculino de la, o sea, a la antera. Volvemos a la antera. Acá en la antera podemos ver el filamento y podemos ver la antera. Entonces dice tipo de antera según la fijación al filamento. O sea, cómo la antera se fija al filamento. Tenemos que aquí el filamento va y se inserta en el centro de la antera, en el costado de la antera. Entonces se llaman dorsifija. Acá el filamento está insertado en la punta, en el ápice de la antera. Entonces se llama apical. Y acá el filamento se encuentra en la base de la antera. Entonces se llama basifija. Recibe el nombre de basifija. Acá tenemos las anteras, cómo se colocan y cómo va a suceder su dehiscencia. Entonces tenemos que igual, como se fija el filamento, que estas se llaman dorsifijas. Recibe el nombre de dorsifijas con una dehiscencia longitudinal. ¿Qué quiere decir? Que la antera va a abrir para liberar los granos de polen, se van a dividir de una forma dorsal, dehiscencia longitudinal hacia lo largo de la antera, del dorso de la antera. Tenemos igual dorsifijas con una dehiscencia transversal. O sea, acá tenemos el filamento y este filamento se va a abrir de una forma transversal. La antera se va a abrir de una forma transversal para así liberar los granos de polen. Tenemos un filamento en la base, lo tenemos acá, basifija, y su liberación de los granos de polen va a ser por sus partes dorsales. Esto se abre o se rompe, o también puede ser por la parte apical. Y este es un tipo de unión del filamento con una dehiscencia foraminal. O sea que aquí se abre un opérculo como un poro y a través de ese poro salen los granos de polen. Luego acá tenemos la clasificación de los tipos de androceos. Cuando están todos agrupados, se llaman, tenemos un tipo llamados monodelfos. Acá podemos ver que todas las anteras están agrupadas, se llaman monodelfos. Y si una antera se encuentra fuera del grupo, ¿sí? Acá como en este ejemplo, acá tenemos un grupo y una que está fuera del grupo, se llaman diadelfos. Acá tenemos este grupo y acá esta que está libre, entonces se llaman diadelfos. Los monodelfos, diadelfos. Aquí ya tenemos 3 grupos de anteras, 1, 2, 3, estos ya se llaman polidelfos. Aquí las anteras se encuentran unidas en un solo grupo, pero sus filamentos están libres, entonces se llaman singenésicos. Acá tenemos los estambres libres, tenemos uno llamado monoadelfo, un solo grupo y un solo filamento, por eso se llama mono, quiere decir uno, una sola unidad, se llama monoadelfo. Acá, como les decía, tenemos 2, uno que se encuentra libre, 1 y 2, este grupo se llaman diadelfos. Polidelfos, donde tenemos varios grupos, acá tenemos 3,
Acá podemos tener 6 o 8, no sé. Acá las anteras se encuentran unidas, como tenemos acá, y se llaman singenésicos. Y sus filamentos están libres, pero las anteras están unidas. Acá tenemos, con relación a las anteras, se encuentran iguales. Acá tenemos dos anteras a una misma altura, se llama didínamos. Luego tenemos acá 4 anteras iguales, tetradínamos, que se encuentran a una misma altura. Como les decía anteriormente, cómo se liberan las esporas, o en este caso los granos de polen en las anteras. Entonces aquí la antera se va a romper a lo largo, se llama longitudinal. Aquí esta va a formar valvas, 2 valvas que se abren, pueden ver, liberan las esporas. Esta conforma un poro a la parte superior, o sea, un opérculo, una abertura, y por ahí salen las esporas, con los granos de polen, conocidas como porosidad. Aquí de una forma longitudinal, se rompe longitudinalmente o transversalmente, perdón, y de ahí salen los granos de polen. Esto ya lo hemos visto, cómo están fijadas las anteras al filamento, basifijas, dorsifijas y apicifijas, o sea que de un mismo punto, del mismo ápice, están varias anteras. Bien, nuevamente retornamos al órgano femenino de la flor. Ahí ustedes pueden ver la hoja carpelar, cómo se va enrollando, cómo se va envolviendo para formar así el gineceo, para formar así el gineceo. Acá en estos sectores se va a formar o vamos a tener lo que son los óvulos. Ahí tenemos los óvulos, que de ahí esos óvulos se van a formar las futuras semillas, se van a formar las futuras semillas. Acá podemos ver bien, continuamos. Acá tenemos los tipos de gineceos. Nuevamente hablamos de los gineceos.
Acá, como pueden apreciar, acá tenemos 3 gineceos en una flor. Ese es su pedúnculo, tenemos su tálamo o receptáculo, tenemos 3 gineceos y estos se llaman apocárpicos. Acá tenemos un solo gineceo, la estructura de un solo gineceo, se llaman sincárpicos. Acá nuestros 3 gineceos están independientes y acá estos 3 gineceos están unidos en uno solo, una sola unidad. Y acá tenemos un solo gineceo, entonces se llaman sincárpicos. Acá tenemos un gineceo simple. Acá tenemos en la flor, encontramos 3 gineceos apocárpicos y acá tenemos 3 gineceos unidos en una sola unidad, se llaman sincárpicos. También acá tenemos apocárpicos y tenemos cenocárpicos. Encontramos un solo ovario, encontraríamos en este caso 3 estigmas y 3 estilos. Igual, como están distribuidos los cenocárpicos, sincárpicos, paracárpicos y apocárpicos. Aquí podemos ver las diferentes formas de ovarios. O sea, son cenocárpicos, sincárpicos, paracárpicos y apocárpicos. Son diferentes formas de ovarios. Aquí tenemos un ovario en la base, en la parte basal. Entonces se recibe el nombre de base. La parte del ápice, la parte superior, entonces se llama apical. Aquí tenemos en las paredes, se llama laminar. Igual que en la parte del vientre, también de la forma laminar ventral. Tenemos el gineceo, tenemos acá 2 carpelos, 2 lóculos y tendríamos 1, 2, 3, 4, 5. O sea, tendríamos 10 óvulos. 10 óvulos con un solo carpelo, un solo lóculo, 10 óvulos. Acá podemos ver los tabiques. Ahí podemos ver los tabiques. Tenemos un carpelo, 2, 3, 4 carpelos, un lóculo, solo negro, un lóculo. Y tenemos 2, 4, 6, 8 pares de óvulos, 8 pares de óvulos. Aquí, en de forma parietal, tendremos igual un solo carpelo, un solo lóculo y 3 óvulos. Igual acá, en esta forma, tendríamos un solo carpelo, un solo lóculo y 3, con este caso 6 óvulos. Los 6 óvulos. Bien, y ahora vamos ya a hablar lo que se conoce como el proceso de la doble fecundación. El proceso de la doble fecundación, esto sucede en las flores y el grano de polen, donde el grano de polen llega y cae en el estigma del gineceo. O sea que el grano de polen cae acá en el estigma del gineceo. El grano de polen no penetra en busca del óvulo. El grano de polen permanece acá en el estigma del gineceo. Entonces el grano de polen, acá en la parte del estigma, aquí encontramos unas viacidades, unos pelitos, que son los que ayudan al grano de polen a germinar
y también ayudan a identificar el grano de polen. Si el grano de polen no es compatible, el grano de polen es de otra especie, de otra flor totalmente diferente, estas vellosidades segregan hormonas y no permiten el ingreso de agentes externos, o sea, no pueden permitir granos de polen de otras especies diferentes. Bien, entonces el grano de polen como les decía, permanece acá en el estigma del gineceo y sus núcleos empiezan a dividirse del grano de polen. Su núcleo vegetativo empieza a dividirse y me empieza a formar un tubo polínico. Esto que está en blanco se llama tubo polínico, que va a ir en busca de los óvulos, Entonces, este tubo polínico empieza a descender por el estilo en busca de los óvulos, Y a medida que el grano de polen ya ha formado su tubo polínico y empieza a ascender, me arrastra al núcleo vegetativo. Este núcleo vegetativo me lo arrastra y a medida que va descendiendo, este núcleo se divide en dos núcleos y me forman dos espermatozoides, dos células espermáticas. Entonces acá podemos ver que aquí viene el tubo polínico, empieza a descender, busca la manera de cómo llegar al óvulo y acá encuentra una abertura que es el micrópilo. Ahí tenemos la primina, los tegumentos, la primina y la secundina. Y aquí tenemos los 8 núcleos que contiene el óvulo. Uno de los espermatozoides que viene aquí va y me fecunda a la ósfera, o en este caso a la ovocélula. Me fecunda a la ovocélula y me forma un embrión. Primero forma una cigota y luego esa cigota se convierte en un embrión. Es la segunda célula espermática, viene y me fecunda a los dos núcleos polares. Aquí hay una fecundación triploide, porque hay 3 núcleos, 2 más 1, 3. En cambio acá es una fecundación diploide y triploide. Uno de espermatozoides me fecunda a la ósfera, me forma un embrión y luego una cigota. Y el otro espermatozoide viene y me fecunda a los dos núcleos polares y me va a formar un endosperma. Y como resultado de esa fecundación, se me va a formar una semilla. Se me forma la semilla. Acá tenemos el endosperma. Todo esto es el endosperma, que se ha originado por la fecundación de los núcleos polares. De la fecundación de estos dos núcleos me forman el endosperma. Y por la fecundación de la ósfera o ovocélula me ha formado un embrión. Y estas envolturas que tenemos acá, la primina y la secundina. Esta es la primina y la secundina, es la que me viene a formar las envolturas de la semilla. Y eso es lo que se conoce como el proceso de doble fecundación. Y como resultado de la doble fecundación, tenemos la formación de un embrión, de un endosperma, y como resultado final tenemos la semilla, se forma la semilla. ¿Qué es lo que tenemos acá? Ahí tenemos el embrión, tenemos el endosperma y tenemos la cubierta de la semilla, o sea, los tegumentos, la primina y la secundina.
Acá tenemos el mismo proceso. Ahí pueden ver el tubo polínico, cómo baja el tubo polínico. Aquí está el micrópilo, baja sus células espermáticas, me fecunda la ósfera y la otra me fecunda los núcleos polares. Lo mismo sucede en este óvulo igual. El mismo proceso en este óvulo, pues también puede venir por acá, rompe, la placenta rompe acá el tejido embrionario y entra y va a fecundar a los núcleos polares y a la ósfera. O sea que en este gineceo, aquí se van a formar dos semillas. Ahí pueden ustedes ver los tegumentos, la primina, la secundina, pueden ver el micrópilo, ¿ya? El tejido nucelular, ¿ya? Tenemos la ósfera que ha sido fecundada, las dos sinérgidas y un núcleo secundario, las tres antípodas. El funículo que me une a la placenta, al óvulo, y el óvulo está fecundado. Ahí tienen, vean lo mismo, ahí pueden ya ver lo que es la ovocélula u ósfera. Tenemos los dos núcleos polares. Aquí me forma el endosperma, este forma una cigota y luego se convierte en un embrión. La primina, la secundina y tenemos lo que es la chalaza o el tejido nutricio. Esta es la parte donde se une a la placenta, el funículo. Y eso es lo que se conoce como proceso de la doble fecundación. Bien, dejamos ahí, continuamos la próxima clase. Gracias. ¿Tienen preguntas? Disculpe, doctor, ¿más del laboratorio? Del laboratorio voy a ver cómo vamos a solucionarlo. Parece que no hay laboratorios. Yo voy a hablar con los ayudantes para que si no hay laboratorios y ustedes no pierdan su tiempo, voy a hablar con ellos para que les preparen un cuestionario que esté relacionado con la práctica y ustedes van a investigar sobre eso. ¿Ok? Bien, gracias. Chao, chao. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor.